Buenas tardes, buenas noches a todos. Bienvenidos a una nueva clase del curso virtual de electrocardiografía práctica. Antes que nada vamos a dar un aviso. Como grupo estamos muy contentos por la ausencia del doctor Ariel Esteves, pero con un buen motivo. El doctor ha sido padre en el día de ayer, así que le mandamos nuestros saludos, afectos y felicitaciones. Vamos a dar otro aviso también. Tuvimos un problema con la grabación de la clase anterior, sobre todo de la primera parte. Estamos viendo cómo solucionarlo y en cuanto podamos ya lo vamos a subir al canal de YouTube junto con el resto de las clases. Vamos a solicitarles que apaguen sus cámaras, así mejora la conexión. Y en el día de hoy les voy a presentar al doctor Roberto Padilla Carretero. El doctor es cardiólogo de la Universidad de Buenos Aires y la Sociedad Argentina de Cardiología. Es fellow de electrofisiología del Hospital Santoyani y hoy les va a dar una clase muy linda acerca de lo que es bloqueos de rama derecha e izquierda. Ya es una patología bastante frecuente que la van a ver habitualmente en su práctica diaria, así que, bueno, Roberto, te doy el pie y te saludo. Bueno, perfecto, gracias Leo. Aprovecho de saludar a todos, buenas tardes, buenas noches, dependiendo de dónde nos estén siguiendo. Me sumo al saludo inicial que habías mandado para Ariel. Y agradecido con el grupo por permitirme ser parte también de este curso que se está desarrollando y que la verdad que está siendo de mucha utilidad. Bueno, en esta oportunidad vamos a tocar un tema que es bastante frecuente de ver. Nos vamos a abocar a hablar de lo que son los trastornos de conducción, ¿sí? Bloqueos de rama. Y vamos a iniciar un poco arriba, ¿sí? Voy a mostrarles un electro para que Leo me despida la primera votación. Les voy a pedir que me den su impresión diagnóstica y vamos a usar esta imagen dentro del desarrollo del tema para ir explicando y tratar de plasmar lo que vamos a ir avanzando. Así que, Leo, te pido que lances la votación. ¿Cuál es su impresión diagnóstica? Bien, Recuerden que perfecto. pueden ocultar la votación para mirar el electro un ratito más. Bueno, muy bien. Vemos que está muy parejo por ahora. Bueno, 70% ya votó, vamos a finalizar la votación. Perfecto. Y te muestro los resultados, Roberto. Muy bien. Bueno, ganó ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda de alto grado. Y en segundo lugar quedó el ritmo sinusal con bloqueo de derecha de alto grado. Ok. Bueno, vamos a ver dentro del desarrollo del tema, a ver cuál de las opciones será correcta. Y para iniciar hablando acerca de estas entidades, lo primero que tenemos que conocer son algunas definiciones, ¿sí? Y para empezar, recordar que la despolarización ventricular es un proceso que dura alrededor de 80 a 100 milisegundos, que está representada en el electrocardiograma por el QRS, ¿sí? Que la duración normal tiene que ser menos de 3 cuadraditos, o lo mismo que igual o menor a 120 milisegundos. Esto es muy importante porque nos habla, a su vez, de que la conducción a nivel de las dos ramas, que como vemos en la imagen, son la derecha y la izquierda, se producen de manera casi conjunta, ¿sí? Lo que se va a traducir en una actividad eléctrica altamente sincrónica. Un QRS angosto nos habla de que la contracción a nivel ventricular, ya sea interventricular e intraventricular, está organizada. Esto le da el efecto de una bomba eficiente para cumplir la función normal del corazón.
Entonces, cuando hablamos de sincronía, obviamente tenemos que conocer qué es una disincronía, y simplemente para entrar un poco en el tema, recordar que esto se produce cuando la actividad eléctrica del corazón se produce de forma desordenada, descoordinada, lo que va a determinar una ineficiencia en la mecánica o en la electromecánica de la bomba. Y simplemente un dato de color, recordar que alrededor del 50% de los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen alguna alteración en la conducción del impulso, ¿sí? Entonces, justamente este trastorno se va a producir cuando tenemos un problema a nivel de las ramas, lo que normalmente conocemos como bloqueo de rama. Entonces, ¿qué es un bloqueo de rama? Es cuando se produce una alteración de la conducción a nivel ventricular, que es un trastorno que puede ser fijo o puede ser transitorio, ¿sí? Que como vemos en la imagen superior, este es un electro que viene con ritmo sinusal, con un QRS angosto, y que posterior a una pausa, ese mismo ritmo sinusal se continúa con un complejo QRS ancho, completamente distinto al que venía produciéndose. Esta es una imagen de un bloqueo que aparece de forma transitoria. En cambio, la imagen de abajo vemos que el ritmo sinusal se continúa casi permanentemente con una imagen asociada a un trastorno de una rama específica, ¿sí? Entonces, estos bloqueos de rama lo que van a producir es un cambio en la morfología y la duración del complejo QRS, a diferencia de lo que nosotros vimos y aprendimos en la hipertrofia ventricular, donde analizábamos el voltaje del QRS. En esta oportunidad lo que vamos a hacer es identificar los trastornos en cuanto a la morfología y por ende la duración del complejo QRS. Entonces, lo que vamos a ver inscripto en el electrocardiograma son patrones, que los vamos a asociar hacia una u otra rama, ¿sí? Para recordar un poco y saber cómo se van a ir produciendo las alteraciones, debemos recordar que el sistema de conducción está compuesto, empezando por el nodo sinusal, los haces internodales, que se continúan con el nodo auriculoventricular, que posteriormente se sigue del haz de His, que después de un corto trayecto se continúa con la rama derecha, que va hacia el ventrículo del mismo lado, y la rama izquierda, que se encarga de activar todo el ventrículo izquierdo. Sin embargo, cuando analizamos anatómicamente la rama izquierda en esta pieza anatómica que está disecada, vemos que la rama izquierda además se va a dividir en dos haces. Uno que va hacia la parte anterior, hacia el músculo papilar antero lateral, y la segunda hacia el músculo papilar postero medial, ¿sí? Entonces, cuando analizamos un poco más a detalle, vemos que la rama derecha discurre por el septum interventricular, que es una rama delgada, larga, que inicialmente no da ninguna división y que recién a la altura de la banda moderadora vemos que empieza a ramificarse. A su vez, debemos conocer que esta rama tiene tres porciones bien identificadas: la proximal, que va a estar más en contacto con el subendocardio, posteriormente penetra un poco más hacia el miocardio y finalmente en la parte distal vuelve a emerger. Esto es importante porque muchos procedimientos que se realizan en las cavidades derechas, como por ejemplo la colocación de marcapasos, debido a esta situación y variante anatómica, pueden llegar a producir bloqueos de rama derecha de forma iatrogénica, que en muchos casos pueden ser transitorios o quedar de forma permanente. A diferencia de lo que vimos con la rama derecha, la rama izquierda es muy distinta, ¿sí? Más allá de tener un grosor mucho más importante y dividirse después de un corto trayecto en los dos hemiaces que habíamos visto, que uno va hacia el músculo papilar anterolateral y el segundo hacia el póstero septal, las ramificaciones se producen mucho más arriba. Y esto es muy importante conocerlo por lo que vamos a ir analizando ahora en el bucle del electrocardiograma y la inscripción del electrocardiograma inclusive. Ok, y aparece un concepto nuevo que se ha puesto de moda hace algunos años, que es la disociación longitudinal.
Si bien nosotros anatómicamente podemos reconocer claramente los tres haces, ¿sí? El derecho y los dos izquierdos, se sabe que esta división ya se produce mucho más arriba, inclusive ya a la emergencia después del nódulo auriculoventricular, uno podría llegar a reconocer los haces propios que van tanto al fascículo posterior, al fascículo anterior y a la rama derecha. Esto es importante porque se ha utilizado para poder aplicar algunos tratamientos que se están usando cada día más para justamente reclutar las ramas y mejorar la conducción y devolverle a ese miocardio la sincronía para, sobre todo, ayudar a los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Sí? Como se ve en la imagen, se trata de realizar un puente tratando de vencer el obstáculo para mejorar la conducción. Es importante porque también debemos conocer que los bloqueos, ya sea de una u otra rama, en general se producen en su mayor porcentaje en la parte proximal. ¿Sí? Entonces, debemos tener en cuenta, además de las consideraciones anatómicas, algunos parámetros electrofisiológicos. Y como les venía mencionando, debemos conocer que los bloqueos pueden ser ya sea de alto o bajo grado, que pueden localizarse en la parte proximal o distal del sistema de conducción, siendo más de mayor porcentaje las que se presentan en la parte proximal. Y este es el primer concepto que quiero que lo tengan y para las próximas diapositivas, es que la activación retrasada que se va a dar en una u otra rama va a originar vectores que se van a dirigir hacia la zona que está bloqueada. ¿Sí? Esto es importante para que vayamos entendiendo la morfología en el electrocardiograma. Entonces, recordemos cómo se produce la despolarización normal de los ventrículos. ¿Sí? En un primer momento, a través de la rama izquierda, recordemos que las ramificaciones se sucedían mucho más arriba que en la rama derecha, por eso es que en un primer momento se produce la activación del septum interventricular izquierdo. En cambio, en la parte derecha, debido a que la rama que va al ventrículo derecho hace un trayecto largo y que recién a nivel de la banda moderadora empieza su ramificación, va a activar primeramente el ápex del ventrículo derecho, ¿sí? Una diferencia muy importante. En un segundo tiempo vemos que se despolariza la mayor cantidad del miocardio ventricular, finalmente en un tercer y cuarto tiempo, culminando con la parte basal de ambos ventrículos. Esto es importante porque acá podemos entender por qué se producen los vectores, que los hemos resumido en 3, en algunos libros los van a encontrar como 4 vectores, siendo el primero el que nos va a indicar el sentido de la despolarización septal, ¿sí? Que va desde la izquierda hacia la derecha y un poco hacia arriba, que el segundo vector se dirige hacia la izquierda, ya que la mayor masa miocárdica se presenta en el ventrículo izquierdo, y que finalmente el tercer vector, que es la sumatoria de las fuerzas que van a ir hacia la última parte del ventrículo derecho que se va a terminar de despolarizar, nos va a situar en lo que nosotros conocemos como el bucle típico de un vectocardiograma, ¿sí? Todo este proceso dura alrededor de 80 a 100 milisegundos, y que si lo correlacionamos con la imagen que ustedes tienen a la derecha, podemos ver que tanto en el plano frontal como en el plano horizontal vamos a tener la inscripción normal del bucle que nos va a indicar la activación del miocardio ventricular. Ahora esta imagen la vamos a tener para asociarla a los trastornos de rama, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Una vez que nosotros tenemos y hemos comprendido cómo se produce la despolarización ventricular normal, que está representada en la imagen B, que es responsable de darnos la morfología del QRS, debemos entender también cómo se produce la repolarización normal. Y este es un concepto importante, ya que va a determinar la orientación y la inscripción de la onda T. Recordemos que una vez que ha finalizado la despolarización, el proceso de repolarización inicia desde epicardio hacia endocardio. Esto es debido a que
la mayor irrigación, el sitio de mayor irrigación a nivel ventricular se encuentra justamente a nivel epicárdico, ¿sí? Entonces, recordemos que al finalizar la despolarización, las fibras miocardiales han quedado con cargas positivas, por lo que el vector de repolarización se va a dirigir hacia la izquierda. Sin embargo, el sentido de la repolarización va a ser inverso, ¿sí? De todas formas, este vector único es el que nos va a determinar la polaridad de la onda T, que en general en el electrocardiograma la vemos de forma positiva, excepto en algunas derivaciones como AVR. Bueno, teniendo en cuenta esta introducción, recordando un poco la anatomía, fisiología y los procesos electrofisiológicos, vamos a entrar a hablar a lo que nos compete en esta oportunidad. Y vamos a empezar hablando del bloqueo de rama derecha. Entonces, recordemos el primer concepto que les había mencionado, ¿sí? Recordemos que cuando un sector o una parte del corazón está retrasada o tiene bloqueada, entre comillas, la conducción, les digo entre comillas porque en realidad el bloqueo completo que nosotros conocemos no llega a ser así. Simplemente es un retraso bastante prolongado por el que la activación llega a ese ventrículo, ¿sí? En este caso vemos que la imagen, tenemos el ventrículo derecho con el retraso de la conducción, que si nosotros trasladamos esto al plano frontal, vemos que los vectores que se van a dirigir a esta zona se van a enfrentar con algunas derivaciones, que por ejemplo acá la vemos en D3-ABF, y se van a oponer a otras, como las derivaciones izquierdas, ¿sí? Y en el plano horizontal, si analizamos la situación de las derivaciones de B1 B6, vemos que también tenemos derivaciones que se enfrentan a la zona bloqueada con los vectores que se acercan, como B1 y B2, y derivaciones como B5 y B6 que están completamente opuestas. Esto es importante porque los criterios que se han postulado para diagnosticar o determinar el bloqueo de rama se han hecho para derivaciones derechas e izquierdas, justamente por lo que les menciono, porque son las derivaciones que en el plano horizontal, espacialmente y anatómicamente, son las que están más relacionadas con la zona bloqueada. Y en el plano frontal podemos utilizar o podemos basarnos en otras derivaciones para apoyar nuestro diagnóstico, como lo vamos a ir viendo. Entonces, cuando analizamos cómo es la alteración que se produce cuando tenemos un retraso de la conducción a nivel del ventrículo derecho, podemos entender que el primer vector que habíamos visto, que es el que se encarga de mostrarnos el sentido de despolarización septal, que va de izquierda a derecha, está preservado, ¿sí? El segundo vector, que se encarga de mostrarnos la activación de la mayor masa muscular ventricular, que es la izquierda, está también preservado. Pero aparecen dos vectores que son el tercero y el cuarto, que como ven en la imagen, tienen un retraso muy importante y son las que se van a dirigir hacia la zona bloqueada, que es el ventrículo derecho. Es por eso que en el bucle del vectocardiograma que ustedes ven acá representado con los vectores 3 y 4, va a ser el responsable de darnos la imagen asociada al bloqueo correspondiente, tanto en el plano frontal como en el plano horizontal. Es por eso que cuando analizamos derivaciones derechas como B1 o B6, vemos que empiezan a aparecer variaciones en el QRS que ahora vamos a ver cuáles son y un poco asociándolo también al vectocardiograma. Entonces, recordar que una vez que se ha producido la despolarización ventricular con los vectores que se dirigen hacia la parte derecha, a su vez, en la imagen del medio, en la imagen B, podemos ver que el proceso de repolarización empieza a producirse también en el plano septal. Esto hablando para el ventrículo derecho, ¿sí? Recordemos que el vector de repolarización se dirige hacia la izquierda, ya que las cargas positivas han quedado inscritas en el ventrículo izquierdo, pero el sentido de repolarización es completamente opuesto. Es por eso
que derivaciones como B1 que van a estar hacia la derecha se van a enfrentar a la cola del vector de repolarización, por lo que la onda T va a ser negativa, que no sucede en B6, ya que B6 está enfrentándose al vector, por lo que tenemos la inscripción positiva. Esto lo vamos a ver mejor en este ejemplo. Recordemos que la rama derecha anatómicamente en la imagen superior se divide recién en la parte distal, por lo que el septum proximal va a ser despolarizado por un primer vector que va desde la izquierda. Este va a ser el responsable de darnos la imagen positiva, una R pequeña en B1 y una onda inicial negativa en B6, que el segundo vector que se dirige hacia la izquierda, al estar preservada la conducción del ventrículo izquierdo, va a ser el que nos va a dar la imagen de una onda S en B1 y R en B6, hasta ahora típica de un electrocardiograma normal, sin alteraciones. Pero ¿qué pasa? Empiezan a aparecer el tercer y cuarto vector, que a fines didácticos hemos resumido como un único vector, que se van a dirigir hacia la zona bloqueada y van a ser los responsables de darnos en B1 la onda R' ancha, en B2 similar, y en B6 la onda S, ¿sí?, ancha. Esto se produce porque justamente, recordando un poco que B1 se enfrenta a la cabeza de los vectores que se dirigen a la zona bloqueada y B6 se opone. Entonces acá empieza a aparecer alguna nomenclatura que por ahí ustedes ya la han ido viendo, que muchas veces denominamos a estas ondas propias del complejo QRS como una onda R mayúscula o R minúscula, o R mayúscula prima o R minúscula prima. Esto simplemente nos habla, o la podemos diferenciar, se habla de que cuando la onda es menor a 5 milímetros, recibe la denominación minúscula, ¿sí? En cambio, la R', ¿sí?, está denominada porque es la segunda onda que se inscribe. Por ejemplo, en B1 tenemos una onda inicial R, que es pequeña, y la segunda R, que es de de mayor amplitud y mayor duración, recibe la denominación de R'. Esto es importante porque dentro de los criterios diagnósticos para determinar el bloqueo de rama derecha, que como habíamos dicho, lo vamos a observar mejor en derivaciones derechas como B1 y derivaciones izquierdas como B6, aparecen los patrones asociados, que pueden ser R minúscula, S minúscula, R minúscula prima, o las variaciones que ustedes pueden ver descritas en la diapositiva. Entonces, los patrones diagnósticos o los criterios diagnósticos que vamos a utilizar son el QRS, como habíamos dicho, de una duración mayor a 120 milisegundos, un patrón en B1 que va a tener una RSR', ya sea mayúscula o minúscula según el voltaje, que va a tener un segmento ST que puede estar un poco infradesnivelado y acompañado de una onda T invertida. Recuerden que el vector de repolarización se dirige hacia la izquierda, por lo que la repolarización en B1 va a estar inscrita como una onda T negativa. Si nosotros analizamos las derivaciones izquierdas, más allá de tener el complejo QRS más de 120 milisegundos, vemos que aparece una onda S ancha, que en general la duración de la S es mayor a la duración de la onda R, o en su defecto mayor a 40 milisegundos, y que la repolarización va a estar preservada con una onda T positiva. Cuando nosotros llevamos y analizamos la asociación entre la imagen electrocardiográfica y el vectocardiograma, podemos ver en la parte superior una inscripción de un vectocardiograma normal para recordar hacia dónde se dirige el bucle de despolarización, y en la parte inferior un bucle asociado a un bloqueo de rama derecha. Vemos que el primer y segundo vector no sufren mucha modificación, pero aparece una zona retrasada con un tercer y cuarto vector que se enfrentan a B1 y que se alejan de B6. Este retraso va a ser el responsable de darnos en el electrocardiograma, como está resaltado en la imagen, la R' en B1, la R' en B2 y la S de B6.
Pero también habíamos dicho que podemos observar otros cambios que ocurren en el plano frontal, que si bien no están incluidos dentro de los criterios específicos, sí nos ayudan y nos apoyan al diagnóstico. Y tenemos, por ejemplo, derivaciones izquierdas como D1 y ABL, donde aparece una onda S ancha, ¿sí? Y en ABR aparece una onda R que también va a ser ancha. ¿Y esto por qué se produce? Porque si vemos el análisis vectocardiográfico con un bucle normal en la izquierda y un bucle asociado a rama derecha en la imagen que está hacia la derecha de su pantalla, vemos que el retraso de los vectores 3 y 4 se van a enfrentar a ABR y se van a alejar de las derivaciones izquierdas. ¿Sí? Por eso, lo que podemos observar es que aparece una onda S ancha en D1 ABL, una R' en la derivación derecha como ABR, y que el eje eléctrico que vamos a calcularlo a través de la derivación D1 y ABF en general está normal. Además de conocer que el bloqueo de alto grado de rama derecha tiene los criterios específicos, debemos entender que también podemos encontrar electrocardiogramas que, si bien no tienen el criterio de la duración del complejo QRS mayor a 120 milisegundos, pueden tener o pueden presentarse con algunos cambios en los patrones específicos asociados a rama derecha, como por ejemplo la RSR' en sus distintas variaciones en derivaciones derechas, o la aparición de una onda S en derivaciones izquierdas. Y acá en el ejemplo podemos ver que el bloqueo llamado incompleto de rama derecha, lo que nos muestra en la figura es un electrocardiograma con un ritmo sinusal que se sigue con un complejo QRS angosto, pero que si vemos en D1, que si vemos en derivaciones como B6, aparece una onda S, que normalmente no debería estar, y que en B1 aparece una onda R'. Repito, sin afectar la duración del complejo QRS. Entonces estamos frente a un bloqueo incompleto de rama derecha. Trasladando esto hacia un electrocardiograma de superficie, lo que podemos ver es un ejemplo donde acá tenemos un ritmo sinusal con una frecuencia dentro de la duración normal. Empezamos a ver que el eje eléctrico, si bien está por ahí desviándose un poquito hacia la derecha, está en realidad normal, pero lo que llama la atención es el complejo QRS con una mayor duración, un complejo QRS ancho, y que si analizamos si recordamos los criterios que fuimos viendo, vemos que en B1 aparece la onda RSR' con un mayor retraso de las fuerzas en la última parte del QRS, ¿sí? Que en V6 y que en V5 también aparece una onda S que es ancha, que también está alargando la duración del QRS, y que si vamos a las derivaciones derechas como ABR, podemos ver que tenemos una inscripción de una onda R'. Si sumamos los criterios del plano frontal, vemos que además en D1 tenemos una S ancha, al igual que en ABL, por lo que nos estaría ya casi apoyando y confirmando el diagnóstico de un bloqueo completo de rama derecha. ¿Sí? Entonces, después de toda esta explicación, Leo, te pido que me despida la segunda encuesta. Vamos a ver nuevamente la imagen del principio y ver cuántos de ustedes sostienen o no el diagnóstico inicial. Vamos a darles tiempo para que puedan ver el electrocardiograma y emitir su votación. Muy bien. Un poco tímido Roberto todavía, 40%. Sí, sí, ahí veo que va subiendo el porcentaje de votación, muy peleado por ahora. Perfecto, creo que tenemos un 60% de gente que ya se ha pronunciado. Ahí te muestro los resultados, Roberto. Perfecto.
Bueno, bastante peleado, la verdad, que 45 para rama derecha, 48 para rama izquierda, 6% para ninguno. Muy bien. Bueno, vamos a continuar. Y en esta oportunidad vamos a hablar de la rama izquierda, ¿sí? Ok, cuando estamos enfrente a un trastorno de conducción que va a afectar al ventrículo izquierdo, debemos recordar cómo se va a producir la despolarización a nivel ventricular. Y teniendo en cuenta de que el retraso se produce en la rama izquierda, vemos que el ventrículo derecho va a ser el primer sitio que se va a despolarizar de forma normal, siendo la fase 1, en color verde, el ápex del ventrículo izquierdo. Nuevamente recordando un poco los conceptos, debido a que la rama derecha es más larga y se divide recién a nivel distal. En un segundo tiempo se completa la despolarización del ventrículo derecho y empieza a despolarizar el septum interventricular, pero de una forma totalmente opuesta a la que veníamos viendo. En esta oportunidad va de derecha a izquierda. Finalmente, en una tercera y cuarta fase, el miocardio ventricular izquierdo. ¿Sí? Ok, esto genera la desviación de los vectores hacia el lado izquierdo, justamente por lo que habíamos mencionado, porque el trastorno de la conducción va a alterar completamente el eje de la despolarización septal, ya que hasta lo que veníamos viendo, el septum se activaba de forma normal de izquierda a derecha. Bueno, acá cambia completamente el sentido y el vector de despolarización inicial, ¿sí? Y una vez que se ha producido la despolarización del ventrículo, la repolarización obviamente va a empezar mucho antes de que el ventrículo izquierdo termine su despolarización. ¿Y dónde lo va a hacer? En el ventrículo derecho, porque este ya había terminado de despolarizarse mucho antes. Por ende, el vector de repolarización se va a dirigir hacia la derecha, pero el sentido de repolarización se va a dirigir hacia la izquierda para completar el proceso en el ventrículo que está retrasado. Esto es importante porque nos va a hablar de la morfología de la onda T en las distintas derivaciones. Cuando nosotros vemos la inscripción del vectocardiograma, podemos ver ya claramente que todos los vectores han sido afectados, ¿sí? Empezando con el primer vector, que como vimos en la primera imagen, se va a encargar de mostrarnos la despolarización de la parte apical del ventrículo derecho, y que el segundo vector, si bien recordemos que el ventrículo derecho es el primero que se despolariza, las fuerzas del ventrículo izquierdo contrarrestan completamente a las de la cámara derecha. Es por eso que el segundo vector nos habla de la despolarización casi septal, finalmente terminando con un tercer y cuarto vector hacia la cara lateral, hacia la masa ventricular lateral del ventrículo izquierdo, y finalmente la parte septal alta y parte basal. Cuando nosotros vemos el plano frontal de nuestro vectocardiograma, podemos observar que casi todas las fuerzas se van hacia la izquierda, y en el plano horizontal, que ya desde el primer vector, continuándose con el segundo, tercer y cuarto, se van hacia la parte hacia atrás, ¿sí? Hacia donde está el ventrículo izquierdo. Este es el fenómeno responsable de que nosotros veamos nuevamente en las derivaciones que se acercan como V6 o se oponen como V1 los cambios más importantes en el electrocardiograma. Entonces veamos qué es lo que pasa en un bloque de rama izquierda. Recordemos que el primer vector va a ser el encargado de despolarizar la parte baja del septum y la parte apical del ventrículo derecho. Por ende, nos va a dar una onda S en V1 y una onda R en V6, que el segundo vector, que es el encargado de la parte de la porción septal, nos va a producir la S de V1, de V2, que son las derivaciones que se están oponiendo a estos vectores, y la R de V6. Y finalmente el tercer vector, que es el que culmina la despolarización ventricular izquierda, va a completar de configurar la imagen electrocardiográfica tanto en las derivaciones izquierdas como V1 y V6. Podemos observar que la asociación y la imagen típica que vemos es una onda en V1 negativa, un QS profundo y ancho, y una R pura en V6. Esto
nos está confirmando que las fuerzas de despolarización están completamente desviadas hacia la izquierda. Trasladando esto hacia los criterios que están descritos para la rama izquierda, vemos que nuevamente nos basamos en las derivaciones derechas como V1 y las derivaciones izquierdas como V5 y V6. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Primero, que el complejo QRS va a tener una mayor duración, ¿sí? Segundo, que en B1 puede aparecer una R pequeña con S ancha y mellada, que en realidad la S ancha y mellada va a ser la que nos va a hablar del trastorno y el retraso de conducción, y que la T positiva y el ST van a acompañar un poco supradesnivelándose y siendo positivo oponiéndose completamente a la configuración y al sentido del complejo QRS. Si nos vamos a las derivaciones izquierdas, vemos que el panorama es completamente opuesto, apareciendo una onda R pura con un retraso en la parte media del QRS. A diferencia de lo que veíamos en la rama derecha, que el retraso se producía en la última porción del QRS, ¿sí? Vemos acá que cuando está afectada la rama izquierda, ya casi la totalidad de la configuración del QRS está afectada en su duración y en su melladura. Que además el segmento ST está infradesnivelado con la onda T que acompaña. Esto es debido a que, como habíamos visto en las imágenes previas, el vector de repolarización está dirigido hacia la derecha, por lo que las fuerzas de las derivaciones izquierdas se van a observar de forma negativa. Cuando nosotros analizamos estas imágenes en la inscripción del vectocardiograma, podemos entender mucho mejor por qué se producen estas variaciones. Veamos nuevamente el ejemplo de una despolarización normal y en el bloqueo de rama izquierda con todas las fuerzas dirigidas hacia la izquierda y hacia atrás, oponiéndose completamente a B1, ¿sí? Motivo por el cual B1 tiene un QS ancho y negativo, y acercándose hacia las derivaciones izquierdas como B5 y B6, responsables de la R ancha y mellada, retrasada casi en su porción media. Aquí hago un paréntesis porque si bien los criterios que yo les fui mencionando son criterios que se venían postulando hace muchos años, hace no mucho tiempo, en el 2011, aparecieron los criterios de Strauss, que lo que fue es analizar, digamos, más específicamente el tiempo de duración para asociar el bloqueo completo de rama izquierda, tanto en hombres como en mujeres, postulando que la duración debería ser más de 120 milisegundos. Esto se los comento porque, como les mencionaba al principio, las nuevas terapias para los pacientes, sobre todo con insuficiencia cardíaca, hablando más propiamente de la resincronización, debemos basarnos en criterios más específicos. Y acá es donde aparecen estos criterios de Strauss que, digamos, han ganado un espacio también en el análisis y la definición de muchos casos. Pero básicamente la morfología es la misma, ¿sí? Con los complejos QS en derivaciones derechas y la R con su melladura en la parte media en las derivaciones izquierdas. Entonces, en el plano frontal también podemos observar algunos cambios. Nuevamente, el análisis de un electrocardiograma con los dos bucles de despolarización ventricular en el electrocardiograma. En la parte superior un bucle normal y en la parte inferior vemos que los vectores están completamente dirigidos hacia la izquierda. Este es el motivo por el que vemos tanto en D1 como en ABL una onda R pura con ausencia de onda Q y que estas fuerzas se oponen a ABR, que obviamente va a tener una inscripción negativa, y que el trastorno de repolarización también acompaña a ambas derivaciones. Y al igual que veíamos con la rama derecha, también el retraso se puede producir en la rama izquierda sin ser necesariamente un retraso importante, un retraso de alto grado, lo que nos va a, digamos, hablar de que el bloqueo se produzca de forma incompleta o con un retraso, digamos, leve. Acordémonos que el sistema de conducción es un sistema especializado que se encarga de conducir la electricidad. Si lo asociamos son como dos autopistas perfectamente diseñadas
por donde discurre la electricidad, y cuando tenemos un retraso que no necesariamente sea de alto grado, vamos a tener también algunos cambios que nos van a orientar hacia a que podemos pensar en que el paciente se presenta con un bloqueo incompleto o, como vemos acá en la imagen, asociado a la rama izquierda. Entonces, nuevamente, los criterios más importantes que nos van a orientar: ausencia de onda Q en derivaciones izquierdas como B5, B6 y D1, y sobre todo lo que define el bloqueo incompleto es la duración del complejo QRS, ¿sí? Teniendo que ser menor a 120 milisegundos, pero mayor a 100 milisegundos. Es una duración intermedia, ¿sí? Recordemos que hasta 100 milisegundos podría ser normal. Entonces, lo que vemos en la imagen, justamente, tenemos un ritmo sinusal con un QRS angosto y remarcado en un recuadro verde las derivaciones izquierdas, donde podemos ver la ausencia de la onda Q. Esto, si bien nos puede orientar hacia un trastorno de conducción inicial en la rama izquierda, digamos que, como habíamos visto en una parte de las hipertrofias que también pueden cursar inicialmente con ausencia de esta onda inicial en las derivaciones izquierdas, en realidad poco a poco se va complejizando el análisis del electrocardiograma y tenemos que ir, digamos, uniendo los conceptos para tratar de tener un diagnóstico más acertado, más, digamos, parecido o cercano al real, ¿sí? Así que bueno, en estas dos imágenes vemos la comparación entre un bloqueo incompleto y un bloqueo completo de rama izquierda. Si nosotros analizamos un electrocardiograma, vemos que en el que tienen en pantalla, la duración del complejo QRS es más de 120 milisegundos y está asociado tanto en el plano frontal, con ausencia de onda Q, una onda R ancha y mellada en su parte media. En derivaciones derechas aparece una onda R pequeña con una S profunda y ancha, que la repolarización está completamente alterada, y que en las derivaciones izquierdas aparece la onda R ancha sin onda Q con la onda T que se opone al complejo QRS. Nuevamente estamos frente a una rama izquierda, que traducida en una imagen real del electrocardiograma es muy similar a la que fuimos viendo, ¿sí? Acá, nuevamente, un ritmo sinusal. Fíjense que el eje eléctrico de nuestra imagen está conservado. D1 es positivo, ABF es positiva, ¿sí? El eje en el plano frontal no está inicialmente desviado. Sin embargo, en algunos bloqueos de rama izquierda, cuando está en general asociado a grados avanzados de miocardiopatía, este eje puede invertirse y desviarse un poco más hacia la izquierda. Pero nuevamente recordamos los criterios específicos, viendo B1 con una onda S profunda y ancha, con una repolarización totalmente opuesta, y un fenómeno no totalmente opuesto en B5 y B6, con una onda R alta, ancha, mellada en su porción media, y una repolarización que se opone completamente al complejo QRS. Entonces, teniendo en cuenta la explicación y tratando de analizar los criterios electrocardiográficos que venimos hablando, vamos a generarles una vez más la encuesta, mostrándoles la imagen inicial. Leo, te pido que lances, por favor, la encuesta. Tómense un tiempito para ver el electro y decirnos si sostienen o no el diagnóstico inicial. Perfecto, ahí va subiendo la votación. Tenemos un 60% de gente que se ha manifestado. 0% dice que el electro es normal. Así que es acertado. Eso está bueno. Finalizamos la votación, compartimos los Perfecto. resultados.
Bueno, sigue ganando la opción C, ritmo sinusal con bloqueo de rama izquierda o de altura. Muy bien. Para finalizar, vamos a hablar un poco acerca de lo que es el bloqueo intraventricular o inespecífico. Hasta lo que veníamos hablando, tenemos en cuenta de que el trastorno de conducción se producía ya sea en la rama derecha o en la rama izquierda, ya sea a nivel proximal, que es lo más frecuente, o a nivel distal, ¿sí? Sin embargo, acá aparece un concepto que nos está hablando de que el trastorno de conducción se produce más distal, ¿sí? En las fibras de Purkinje o en el miocardio ventricular. Estos bloqueos intraventriculares en general están asociados a patologías severas o de grados avanzados, como por ejemplo miocardiopatías dilatadas en estados avanzados o miocardiopatías isquémico-necróticas que van a tener secuelas bastante considerables a nivel miocárdico, que se van a asociar a trastornos de conducción que ahora los vamos a ver. Sin embargo, existen pacientes que pueden tener un bloqueo completo de rama izquierda o rama derecha que, asociado a una enfermedad miocárdica superpuesta, pueden alterar la configuración o los patrones específicos que fuimos viendo y complejizar un poco el diagnóstico. Entonces, ¿cómo hacemos el diagnóstico de un bloqueo inespecífico o bloqueo intraventricular? Cuando tenemos un QRS de una duración más allá de los 120 milisegundos, y sobre todo cuando la morfología del QRS no se parece ni a un bloqueo de rama derecha o a un bloqueo de rama izquierda, o cuando tienes un poquito de una o un poquito de la otra, ¿sí? Después de esta explicación, veamos el electro que habíamos usado como disparador de la charla. Y si analizamos el electrocardiograma, vemos que tiene patentes de ambos bloqueos. Empezando a analizar el electrocardiograma, diciendo que tiene un ritmo sinusal, que ya vemos que la onda P tiene una duración bastante prolongada a la normal, que la conducción del PR podríamos decir que está casi en el límite, 200 milisegundos, pero que lo que llama la atención es justamente la duración del complejo QRC, que está más allá inclusive de los 120 milisegundos, que el eje eléctrico está completamente desviado a la izquierda, fíjense de 1 positivo y ABF completamente negativa, y que si empezamos a ver criterios, vemos que en D1 tenemos R ancha con ausencia de onda Q, al igual que en ABL, que en las derivaciones derechas como B1 aparece una onda R pequeña con S profunda y una onda T que se opone, y en derivaciones izquierdas como B5 y B6 aparece una onda S ancha, ¿sí?, que prolonga el tiempo de duración del complejo QRS. Y que si vemos ABR, también podemos ver la aparición de una R' más asociada al bloqueo de rama derecha. Y entonces, ¿qué es lo que podemos decir? Que este electrocardiograma se asocia con un bloqueo inespecífico, ¿sí? Es un electrocardiograma con un ritmo sinusal y un trastorno de conducción inespecífico o intraventricular. Claramente nos habla de un paciente con una enfermedad bastante avanzada, por lo que inclusive el eje se ha desviado más allá de los menos 60 grados inclusive. Así que para concluir un poco, recuerden que los bloqueos de rama nos van a generar patrones electrocardiográficos específicos que debemos familiarizarnos para reconocernos en la práctica habitual. Debemos tener en cuenta que el diagnóstico lo hacemos con las derivaciones precordiales, tanto derechas como izquierdas, que son los cambios que se van a producir más en estas derivaciones, que la importancia clínica que tienen es muy diferente, ya que los bloqueos de rama derecha en general, en la práctica, nos hablan de que el grado de enfermedad o el grado de afectación no influiría mucho en el paciente, no así con la rama izquierda, ya que el bloqueo de rama izquierda en general está asociado hacia algún grado de miocardiopatía, e inclusive que, como habíamos visto en las primeras diapositivas, la disincronía ventricular, que es un concepto que cada día se está utilizando más, tanto para imágenes como para tratamiento de pacientes,
per se podría ser una causa de insuficiencia cardíaca. Está descrito que los pacientes con bloqueo de rama izquierda, al tener una disincronía interventricular e intraventricular, ¿sí? Pueden llegar a tener, a causa del trastorno de conducción, grados de insuficiencia cardíaca avanzada. Me olvido de recordarles también que debido a esta alteración en el bloqueo de rama izquierda, muchas veces seguramente lo han escuchado, que el movimiento paradojal del septum es algo que se ve en el examen rutinario como el ecocardiograma, y que esto se produce debido a que, como habíamos visto, los vectores se dirigen completamente hacia la izquierda, está completamente desviado la despolarización normal, inclusive ya del septo. Y que esto nos va a ayudar a comprender que los fenómenos básicos, como vimos que la anatomía, la fisiología y los fenómenos electrofisiológicos nos van a ayudar a comprender y entender lo que estamos viendo inscrito en un papel. Así que bueno, espero que haya sido comprensible y puedan rescatar por lo menos algunos conceptos de esta charla. Bueno, muchas gracias, Roberto. Te voy a pedir que dejes de compartir la pantalla y le vamos a habilitar el micrófono al doctor Alejandro Villamil, al doctor Carlos Perona. No sé si quieren comentar algo. Creo que la clase fue muy clara. Priorizaste lo que es la importancia del plano horizontal en lo que es el diagnóstico de bloqueo de rama derecha e izquierda. Sobre todo, se ejemplificó muy bien cómo es tanto en la derecha como en la izquierda la despolarización desde el septum hacia la pared libre, la repolarización, que es un fenómeno con el vector opuesto y por eso genera los cambios en la repolarización que son oponentes a lo que es la polaridad del QRS. Así que nada, creo que la clase estuvo bien, estuvo bastante práctica. Y las últimas palabras, las últimas diapositivas no fueron para nada poco importantes, ya que el electro en sí que pusiste inicialmente era un poco capcioso, de difícil diagnóstico, pero al final espero que hayan entendido que cuando no cierra ni para un bloqueo típico de rama derecha o izquierda, piensen que hay otras variantes o alternativas que no encuadran dentro de lo que habitualmente conocemos. Pero muy bien la clase. Tal cual. Yo lo que rescato además en cada clase, como que en cada charla, cada clase se van recuperando la información de las clases anteriores, que hacen más sólidos los conocimientos desde la primera clase hasta ahora, el movimiento de los vectores, y como siempre repasamos el mismo tema, parece a veces tedioso, pero uno se va acostumbrando a pensar en cómo es el bucle, cómo son los cambios de los vectores, y sobre todo destaco que siempre en cada clase hay una comparación eléctrica, anatómica, de cómo se van provocando los cambios, ¿no? Ese es un esfuerzo muy grande de este tipo de charla. Bueno, yo creo que van pasando las clases y dentro de poco vamos a tener otro tipo de participación, donde por ejemplo en las próximas voy a tener yo que hablar de Wolff, Parkinson, White. Y la dinámica ya para entonces, como ustedes van a haber conocido otras situaciones de los vectores, va a ser distinta. ¿Sí? Vamos a provocar cambios seguramente en las próximas clases porque se van a ver dinámicas distintas, ni mejores ni peores, distintas, de arritmias, de formas de conducción especiales. Así que bueno, los esperamos con todo gusto a seguir compartiendo este esfuerzo muy grande. Roberto, te felicito realmente, has hecho una gran búsqueda y tratando de hacer algo difícil, porque lo es, lo más práctico posible. Carlos. Roberto, ¿Qué tal? Buenas noches. Quería agregar una cosa. Surgió
la necesidad de formar un grupo de WhatsApp. Me parece una buena experiencia hacer un grupo de WhatsApp para compartir electros y inquietudes. Así que ahí les pasé mi teléfono particular, el que quiera me manda su contacto y yo lo incorporo en un grupo de WhatsApp de este curso. Eso quería decir. Y felicitarte, Roberto, me gustó muchísimo la charla. Roberto, hay algunas preguntas que fueron contestadas por el chat, pero hay una que me parece interesante, que no fue respondida oportunamente. Marita te pregunta, ¿puede haber bloqueo completo de rama de derecha con bloqueo de rama izquierda intermitente a la vez? Hola. Sí, la verdad que eso ya nos habla de un grado avanzado del trastorno de conducción. No es muy frecuente de ver, pero entraría dentro de la clasificación del bloqueo bifascicular, que vamos a tratar de desarrollarlo en la próxima clase, pero sí puede haber un bloqueo de rama derecha y grados intermitentes, ya sea en la rama izquierda en su porción anterior o posterior. Sí, me gustaría explicarlo un poco más con imágenes, pero sí puede haber. Tal como decís, lo puede haber y hasta tiene un nombre que se llama bloqueo alternante de rama. Entonces hay por momentos bloqueo de rama derecha y por momentos bloqueo de rama izquierda. No los dos juntos, porque si fueran los dos juntos habría un bloqueo AB completo. No habría forma de conducir si las dos ramas, la derecha y la izquierda, están bloqueadas. Entonces, la alternativa justamente es esa. Bloqueo alternante de rama, que es un capítulo muy divertido, porque si uno pesca ese tipo de momentos, puede ya indicar de que el paciente está a punto de tener un bloqueo completo y requerir un implante de marcapaso en forma urgente. Creo que es una de las partes que vienen después, así que seguramente lo vamos a estar desarrollando. Muy buena pregunta. Bueno, no hay muchas más preguntas, Roberto, así que nos damos por satisfechos. Si se les ocurre alguna pregunta más en la semana, nos pueden enviar por mail si lo desean y serán respondidas a la brevedad. Así que, bueno, muchas gracias por asistir. Muchas gracias, Roberto, y hasta la próxima semana. Bueno, gracias a ustedes. Chau, chau.